Y con la provocación que nos dejó desde la semana pasada. Sí. Lo que pasa es que al ver el resultado electoral del 2 de junio, y cuando digo el resultado electoral, al ver la forma en que el partido en el poder refrenda el poder, lo primero que me preguntaba es, ¿qué iba a pasar con ese proceso que inició el país? Y no es un asunto de catastrofismos, de pesimismos, no es nada de eso. Simple y sencillamente es tratar de poner en perspectiva o en retrospectiva, en este caso, lo que ocurrió a finales de los 80s, a principios de los 90s, y que llevaron al país a una mayor pluralidad, a tener gobiernos divididos, a tener división en las cámaras, a crear organismos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pediría rápidamente ubicarnos, en el origen fundacional del sistema político mexicano: independencia, reforma, revolución. Después de la revolución surge el Partido Revolucionario Institucional, surge como PNR primero, como PRM después, como PRI a partir del 42, y dura en el poder 70 años. Muchos le llamaban a eso presidencialismo autoritario. Mario Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta, ¿te acuerdas? En aquel encuentro de la revista Vuelta, organizado por Octavio Paz en la década de los 80s, moderado precisamente por Enrique Krause. Dijo, esto es la dictadura perfecta, dijo Vargas Llosa, espero que no se me atome a mal. Y luego, muy molesto, o con algo de molestia, don Octavio Paz, porque le dice luego, lo increpa Enrique Krause, que era el moderador de la mesa, y le dice, bueno, o es dictadura perfecta o es dicta blanda. Entonces le dice Octavio Paz, a ver, Enrique, y a ver, Mario, ni dictadura perfecta ni dicta blanda, dice. Vivimos en México, hemos tenido un sistema de dominación hegemónica, dijo, ¿no? Sistema hegemónico. El sistema hegemónico de dominación. ¿Y qué caracterizaba ese sistema? Bueno, un control absoluto, o casi absoluto, sobre el gobierno, sobre las instituciones, y una muy limitada participación de los partidos políticos, de los partidos de oposición. Para algunos transitólogos, el inicio de este tránsito a la democracia en México lo ubican al finales de los 60s, particularmente en 1968, por el movimiento que ya conocemos y que tuvo aquella terrible final en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Yo quisiera pero para otros ya de manera más institucional, a partir del 88 con la caída del sistema. Yo quisiera que revisáramos así de manera muy telegráfica, y estoy seguro que muchos y muchas de quienes nos están escuchando y que son más o menos de nuestra generación, pues van a ir ubicando como esas piezas que fueron haciendo este tránsito a la democracia en México. Nos podemos ir a la reforma del 77 de Reyes Heroles, que permitió la entrada de los diputados de partido por primera vez. Los pluris. Sí, exacto. Luego, en 1986... creamos un nuevo Código Federal Electoral. Por primera vez hicimos el Código Federal Electoral, que buscaba dar mayor credibilidad a las elecciones, permitió coaliciones y frentes electorales. 1986. Luego, 1987, se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral. ¿Qué se buscaba? Se buscaba que las protestas que antes iban a las calles, a las plazas públicas, a los plantones, a las quemas de palacios, incluso municipales, tomas de palacios de gobiernos y demás, tuvieran un cauce institucional. Hoy mismo estamos viendo en Hermosillo cómo, gracias a la creación de estos tribunales, la elección lleva un cauce institucional, y ya será el Tribunal Electoral local el que defina qué es lo que pasa. El 88 está la célebre caída del sistema, donde después de que el sistema se vuelve a enchufar, aparece Carlos Salinas con mayor porcentaje de votos, cuando el conteo no decía eso. Producto de esa elección del 88, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, previo a una ruptura en el PRI el 87, luego el 89 se crea el Partido de la Revolución Democrática. Ya es historia. El PRD. Ya es historia. Ya. Así, por lo menos a nivel nacional, Ya aunque murió. todavía están en ese proceso, pero todo parece ser que ya es historia. Y en 1990, este es un momento importante, y voy a citar textualmente al maestro José Woldenberg, dice: se tira al cesto de la basura la Comisión Federal Electoral y se construye el IFE,
1990 creamos el Instituto Federal Electoral. Hoy INE, a partir del 2014, con más atribuciones, se convierte en el INE. 1994, inolvidable 1994, trágico 1994 para este país. Nos habían vendido el ingreso de México al tercer mundo y todavía no despertábamos o no terminábamos con los abrazos de Año Nuevo cuando nos dimos cuenta que otra realidad existía en Chiapas y se levanta el subcomandante Marcos y todo aquel movimiento del EZLN. 3 meses después, en marzo, viene el asesinato de Colosio, en septiembre viene el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y todo ese 1994 que también se queda para la historia. En ese año se dan a conocer lo que se conocieron después como los Acuerdos de Barcelona. Hubo una nueva reforma electoral donde se integra ahí la figura de los observadores electorales por primera vez y se instituye ya la figura de los consejeros ciudadanos. Ahora sí se da paso ya a la ciudadanización del sistema electoral. 95 y 96 vienen luego 2 nuevas reformas electorales donde ya se le da autonomía plena al IFE. Acuérdate que el gobierno soltaba, pero soltaba poquito. Ahí ya le dimos un manotazo al gobierno, le dijimos gracias por participar y nos quedamos ya con un órgano ciudadanizado. El 97, otro año muy importante, por primera vez el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, la intermedia del presidente Zedillo, la elección intermedia del presidente Zedillo, ya es con un Congreso dividido. Pero el fenómeno de los gobiernos divididos ya había pasado por 11 estados de la República antes de llegar a nivel federal, que fue el año 2000, con Vicente Fox en la presidencia. Luego viene aquel 2006, también muy movido, del voto por voto, casilla por casilla, lo recordarás muy bien, claro, que precipita una nueva reforma electoral el 2007. Es decir, las reformas electorales siempre han estado precedidas en México por conflictivas políticas que las reformas buscan corregir. Bueno, viene esa reforma, la del 2007, que contenía, grosso modo, reducir el gasto de los partidos políticos, evitar el vínculo de los partidos con los medios de comunicación. Se impide entonces que los partidos contraten los tiempos por sí mismos, es decir, creamos un nuevo modelo de comunicación política que ya a estas alturas podemos revisar si está bien o está mal, pero en la elección pasada nos hizo que nos aventáramos más de 52 millones de spot en radio y televisión, que aquí lo comentamos también oportunamente. Bueno, y el 2014 el INE tiene más y nuevas atribuciones porque se nacionalizan, digamos, los procesos electorales. En resumen, ¿qué elementos destacados tiene la transición a la democracia en México? Reformas políticas y electorales, el ascenso de la oposición al poder, mayor participación ciudadana, apertura y diversificación de los medios de comunicación, cambios en los poderes legislativo y judicial. Hubo crisis económicas y ajustes también. A Miguel de la Madrid le tocó una de singular frecuencia. Fue cuando se instala, se importa el famoso modelo neoliberal. Y había acuerdos políticos y pactos y se crearon también órganos autónomos. Así, de una manera muy telegráfica, ese ha sido el curso, ese ha sido el tránsito de México hacia la democracia. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos concentración de poder y a todas luces una intentona por someter al Poder Judicial. Tenemos una presidenta con la mayoría en ambas cámaras. Tenemos un plan de reformas al sistema judicial que podría mermar, insisto, su independencia. Tenemos un plan de reformas para acabar con los organismos autónomos, que allí están, se ha dicho, la presidenta electa ha suscrito que eso va, no en septiembre, a lo mejor el próximo año. Entiéndase el INE, el IFT, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, etcétera. Es un poco la captación de las instituciones. Y varias preguntas a manera de provocación. ¿Estamos ante un nuevo modelo del sistema político mexicano? Esa sería una buena pregunta que tenemos que hacernos. Ya hay quien habla del sistema post-transición. O sea, este sistema, dicen, es un régimen post-transición. ¿Estamos en un regreso a finales de los años 80? Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. ¿Permitirá el nuevo gobierno juego a la oposición? Vamos a ver, pero yo creo que no. ¿Respetará a los organismos autónomos? Yo también creo que no.
¿se frenará o se va a ralentizar el proceso de transición a la democracia en México? Esa pregunta yo me la hice el domingo 2 de junio en la noche. Y desde entonces le he venido dando vueltas a ver qué es lo que va a pasar. Hoy escribe un muy buen texto en El Financiero, Ciro Murayama, y dice, hay una agenda de destrucción de la democracia desde su interior, lo cito textual, para quienes se beneficiaron de ella, o por quienes se beneficiaron de ella. Entonces, yo aquí la dejo, no sé qué te parezca, pero está como para pensarla. Es decir, ahí está el recuento histórico, ahí están los pasos que dimos, y ahí está la tentación. Yo quisiera que el segundo piso fuera para la consolidación de esto que estamos viendo. Ajá. Pero pues no me van a preguntar a mí, ¿no? No, claro. Yo leí un texto de Sofía Guadarrama y ella escribe en Opinión 51 y hace el recorrido histórico. Ahorita lo voy a subir a mi Twitter para quien quiera leerlo. Hace el recorrido histórico para concluir que el PRI simplemente no ha muerto ni va a morir. Se transformó. Sí, puede ser. Rapidito, una frase así que a mí me gusta mucho de un autor, de un filósofo español que se llama Daniel Innerarity. Viene en un libro que se llama Política para Perplejos, página 155. Dice, la democracia es un sistema diseñado más para impedir que para facilitar. Un sistema que prohíbe, limita, equilibra y protege. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos con esto? Ay, doctor, qué buena provocación trajiste hoy. Gracias. Nos vemos. Redes sociales. J. Moreno Durazo en Twitter. Antes de que lo cierre. Pausa, volvemos.